Este es el vídeo de teoría del tema 11, límite de funciones, continuidad y ramas infinitas de matemáticas de primero de bachillerato. En este tema 11, límite de funciones, continuidad y ramas infinitas, vamos a ver primero el comportamiento de una función en el infinito. 2. El cálculo de límites cuando x tiende a infinito. 3. El límite de una función cuando x tiende a menos infinito. 4. Cálculo de límites cuando x tiende a menos infinito. 5. Comportamiento de una función en un punto, límites y continuidad. 6. Cálculo de límites en un punto. Ramas infinitas y asíntotas. Ramas infinitas de las funciones racionales. Y ramas infinitas de las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Primer punto, comportamiento de una función en el infinito. Vamos a ver el límite cuando x tiende a infinito. Comportamiento de una función en el infinito. Vamos a observar estas funciones, el dibujo que os he puesto aquí. Sus comportamientos para valores grandes de la x son diferentes. Las dos primeras crecen cada vez más. La última, por el contrario, decrece. La tercera se aproxima a un cierto valor L y la cuarta oscila. Contemplando la gráfica es fácil visualizar cómo evoluciona cada una de ellas para valores cada vez más grandes de la variable x. Lo difícil es deducir a cuál de estos tipos responde una función dada cuando solo tenemos su expresión analítica. Un primer paso para poder hacer esto es describir de la forma más clara posible cuál es la peculiaridad que caracteriza a cada uno de estos tipos. Límite de una función cuando x tiende a más infinito. Para expresar que damos a x valores tan grandes como se quiera, ponemos que x tiende a más infinito. Por ejemplo, si damos a x los valores 10, 100, 1000, 10.000, decimos que x tiende a infinito. Veamos posibles comportamientos de f de x cuando x tiende a infinito. El límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a más infinito. Cuando x tiende a infinito, los valores de f de x crecen tanto como se quiera, es decir, llegan a superar cualquier valor por grande que sea. Es decir, que se dice que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es más infinito. Por ejemplo de este tipo de funciones son las siguientes. Las dos primeras crecen cada vez más deprisa, mientras que las dos últimas lo hacen cada vez más despacio. Es posible que dudemos que si las dos últimas tienden a más infinito, pero sí lo hacen. En general, son de este tipo las siguientes familias de funciones. Las potencias, igual a x elevado a n, las exponenciales, a elevado a x, las raíces, raíz enésima de x y los logaritmos, logaritmo en base a de x. Límite de una función cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito y la función tiende a menos infinito, los valores de la función son cada vez más negativos, es decir, queda por debajo de cualquier valor más grande y negativo que sea. Límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a menos infinito. Como ejemplo podríamos poner las mismas funciones que en el ejemplo anterior, pero precedidas del signo menos, como igual a menos x a la n, igual a menos x a la x, mi igual a menos el logaritmo de a en base a de x. Cuando x tiende a infinito, los valores de f de x son próximos a un número L, como se quiera, en tal caso se dice que la recta y igual a L es una asíntota horizontal de la curva. Por ejemplo, en la función f de x igual a 2x cuadrado menos 3 partido x cuadrado más 5, se tiene que el límite cuando x tiende a infinito de la función es 2. Pero no existe el límite cuando x tiende a infinito. Si cuando x tiende a infinito los valores de f de x no crecen ni decrecen indefinidamente ni se acercan cada vez más a ningún número, esto ocurre, por ejemplo, no existe el límite cuando x tiende a infinito y ocurre, por ejemplo, en las funciones trigonométricas que presentan este comportamiento ya que oscilan indefinidamente.
Cálculo de límites cuando x tiende a infinito. Vamos a ver el límite de funciones polinómicas, de funciones inversas de las funciones polinómicas, límite de funciones racionales. Límite de funciones polinómicas. El límite cuando x tiende a infinito de una función polinómica es más o menos infinito según el coeficiente del término de mayor grado sea positivo o negativo. Límite de funciones inversas a las polinómicas. Si p de x es una función polinómica, entonces el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido de p de x es 0. Y límite de funciones racionales. En una función racional, p de x y q de x, si el grado de p es mayor que el grado de q, es decir, que m es mayor que n, entonces el límite cuando x tiende a infinito es más o menos f de x. El signo del resultado es el signo de la división a entre b. Si el grado de p es más pequeño que el de q, entonces es 0. Y si son iguales, entonces es a por b, que es la división de los coeficientes de los términos de mayor grado. Es límite de una función cuando x tiende a menos infinito. Límite cuando x tiende a menos infinito. El límite de cuando x tiende a menos infinito de f de x es infinito. Cuando x tiende a menos infinito, los valores de f de x crecen tanto como se quiera, es decir, llegan a superar cualquier valor por grande que sea. En general son de este tipo las familias siguientes: las potencias con n par y menos x elevado a n con n impar, las exponenciales a elevado a menos x, las raíces x elevado a menos 1 partido por n para cualquier valor de n, y los logaritmos, el logaritmo en base a de menos x. El límite será igual a L cuando x tiende a menos infinito, cuando los valores se aproximan a un valor L, que es una asintotal de la curva, por ejemplo, en el cociente de dos polinomios con el mismo grado. Cuando el límite tiende a menos infinito de una función no existe, es que los valores ni crecen indefinidamente y no tienden tampoco a ningún número, como es el caso de las funciones trigonométricas. Cálculo de límites cuando x tiende de funciones cuando x tiende a menos infinito. Funciones definidas a trozos. Para el cálculo de límites de funciones polinómicas y racionales basta razonar sobre las potencias de los números negativos. Si n es par, el límite cuando x tiende a menos infinito de x a la n es más infinito, y si n es impar, el límite cuando x tiende a menos infinito de x elevado a n es menos infinito. Veis ahí en la imagen. Vamos a ver ahora el comportamiento de una función en un punto, límite y continuidad. Vamos a ver el límite lateral por la izquierda, el límite lateral por la derecha, el significado del límite de una función cuando x tiende a un número, la relación con la continuidad en C con el límite cuando x tiende a c de f de x, y cómo detectar la continuidad en la expresión analítica. Comportamiento de una función en un punto, límite y continuidad. La mayor parte de las funciones se comportan en cada uno de sus puntos de una forma muy normal. Se acercan a un punto, pasan por él y se alejan suavemente. Son continuas. La idea intuitiva de una función continua es la que puede ser construida de un solo trazo, sin levantar la mano del papel. Pero hay otros comportamientos extraños que se llaman discontinuidades, en algunos puntos, como los que veis ahí en las imágenes. En las dos primeras gráficas, la rama que se acerca al punto C por su izquierda y la que se acerca por su derecha no coinciden. Hay un salto en ese lugar. En las dos últimas, las ramas confluyen, pero hacia puntos distintos. La descripción de cada una de estas discontinuidades es la 1, de salto infinito, la 2 de salto finito, la 3 punto desplazado o evitable, y la cuarta, falta de punto, no existe la función en ese punto. Los tipos 3 y 4 se llaman discontinuidades evitables. Límite lateral por la izquierda. La expresión cuando x tiende a c por la izquierda se lee, x tiende a c por la izquierda
izquierda y significa que X toma valores cada vez más próximos a C, tan próximos a C como se quiera, pero menores que C. O sea, acercarse a C desde los números negativos. El comportamiento de f de x cuando x tiende a C por la izquierda se expresa al límite cuando x tiende a C por la izquierda f de x y puede ser una de las siguientes maneras. Lo veis ahí, cuando tiende a C por la izquierda puede ser infinito, menos infinito o un número. Cuando Cx tiende a C por la izquierda, f de x toma valores más grandes en el primer caso. En el segundo toma valores cada vez más negativos y en el tercero toma valores cada vez más próximos al número L. El límite lateral por la derecha. La expresión que x tiende a C por la derecha significa que x toma valores cada vez más próximos a C y mayores que C. Veamos básicamente los tres comportamientos que pueden darse. Lo veis ahí. Puede ser más infinito, menos infinito o tender a un número. Significado del límite de una función cuando x tiende a C. X tiende a C significa que x toma valores cada vez más próximos al punto C, tan próximos como se quiera, tanto a la izquierda como a la derecha. El límite cuando x tiende a C de la función es el comportamiento de la función cuando x se aproxima a C tanto por la derecha como por la izquierda. Si el límite cuando x tiende a C por la izquierda y por la derecha son iguales a L, se dice que L es el límite cuando x tiende a C de la función. Análogamente, cuando los límites laterales son más infinito o menos infinito. Si los dos límites laterales no coinciden, se dice que no existe el límite cuando x tiende a C de la función. Ahí veis tres ejemplos. Si la función no está definida a la izquierda de C, entonces el límite de C de la función es el límite b de C por la derecha. Y si no está definida en C, a la derecha de C, el límite cuando x tiende a C será el límite cuando x tiende a C por la izquierda de f de x. Relación de la continuidad en C con el límite cuando x tiende a C de la función. F es continua en x igual a C si se cumple que el límite cuando x tiende a C de la función es igual a f de C. Vemos la imagen. Observa que en la definición se resumen las tres condiciones siguientes. F tiene límite finito cuando x tiende a C, f tiene que estar definida en C y el límite en C coincide con el valor de la función en C. Es decir, f de x es continua en C si y solo si el límite cuando x tiende a C, es decir, por la izquierda y por la derecha, es igual a f de C. ¿Cómo detectar la continuidad en la expresión analítica? Las funciones dadas por expresiones analíticas elementales, es decir, todas las que conocemos hasta ahora, son continuas en todos los puntos en los que están definidas en su dominio. Una función f definida a trozos f1 y f2 será continua en el punto de empalme C si las expresiones analíticas de las ramas f1 y f2 que confluyen en él toman en C el mismo valor y además la función está definida en el punto C mediante f1 o f2. Es decir, si f de 1 de C es igual a f2 de C, la función es continua en C. Cálculo del límite en un punto. Vamos a ver en este punto el cálculo del límite en un punto en el que la función es continua, el cálculo del límite de funciones definidas a trozos, cálculo del límite cuando se anula el denominador y cálculo del límite del cociente de dos polinomios. Cálculo del límite en un punto en el que la función es continua. Si f de x es una función habitual dada por su expresión analítica y está definida en el punto x igual a c, entonces para hallar el límite cuando x tiende a c de f de x, hallaremos sencillamente f de c. Por ejemplo, si f de x es 5x partido de x menos 5 y está definida y es continua en x igual a 2, entonces el límite cuando x tiende a 2 de f de x será el límite cuando x tiende a 2 de 5 de x partido de x menos 5, que me da menos 10 tercios. Cálculo del límite de funciones definidas a trozos. Si analizamos una función a trozos, donde f de 1 y f de 2 son funciones continuas, el cálculo del límite en el punto de ruptura, si ya vemos que son continuas, el límite cuando x tiende a c por la izquierda f de x es igual a f1 de c y por la derecha de f de x será igual a f2 de c. Por lo tanto, si f de 1 de c y f de 2 de c es igual a L, entonces el límite cuando x tiende a c de la función es L.
y si son diferentes, entonces el límite no existe. En cualquier otro punto del dominio tendríamos que hallar el dominio, procederíamos de la siguiente manera: si A es más pequeña que C, cogeríamos la primera función, y si es más grande que C, la segunda. Cálculo del límite cuando se anula el denominador. Solvemos los siguientes límites. Os he puesto tres límites aquí, tres límites de tres funciones. En todos ellos se halla el límite en el punto en el que la función no está definida, pues se anula el denominador. En los dos primeros, es un cociente de polinomios, aprenderemos en los siguientes puntos a obtenerlos de forma sistemática. En el tercero, mientras no tengamos otro instrumento matemático, nos valdremos de la calculadora. Cálculo del límite del cociente de dos polinomios. Si el denominador no se anula, esta Q de C es distinto de 0, la función es continua en C y por lo tanto el límite en C en ese valor es de la función en C. Os tiene que decir que el límite con x tiende a C de P de x partido Q de x sería P de C partido Q de C. Si el denominador se anula y el numerador no se anula, el límite es infinito. En estos casos hay que estudiar los límites laterales, el comportamiento a la izquierda y a la derecha. Si tanto el numerador como el denominador se anulan, es una indeterminación 0 partido por 0, y para resolverla lo que hay que hacer es simplificar la expresión de manera que nos quede una fracción algebraica más sencilla, para ver si en cuál de los dos casos anteriores se encuentra. Si tenemos el límite cuando x tiende a C de una fracción algebraica, el denominador en un punto es 0. Si en ese caso no lo es, entonces el límite cuando x tiende a C es el valor de C de la fracción algebraica. Que sí que lo es, entonces P de C es 0, no, pues entonces el límite me da más o menos infinito. Habría que ver los límites laterales. Que sí que es 0, entonces tendríamos que factorizar los polinomios para que nos diera una nueva fracción algebraica y volver otra vez al principio para ver cuál de los dos siguientes casos es. Ramas infinitas asíntotas. Veremos ramas infinitas en x igual a c, que son asíntotas verticales, ramas infinitas cuando x tiende a infinito o a menos infinito, asíntotas horizontales, asíntotas oblicuas y ramas parabólicas. Ramas infinitas en x igual a c, asíntotas verticales. Ramas infinitas son tramos de curva que se alejan indefinidamente. Para que haya una rama infinita es necesario que una de las variables x o y o ambas tiendan a infinito. Cuando una rama infinita se aproxima a una recta, a esta se le llama asíntota de la curva. Vamos a estudiar con detalle los distintos tipos de ramas infinitas. Si el límite cuando x tiende a c de una función me da más o menos infinito, entonces x igual a c es una asíntota vertical. Si la función está definida a ambos lados de la asíntota, puede ocurrir uno de estos cuatro casos que veis en la imagen. Para conocer cuál de ellos es, hay que estudiar los límites laterales: el límite cuando x tiende a c por la izquierda y el límite cuando x tiende a c por la derecha. Cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito. Hay varios tipos de ramas infinitas cuando x tiende a más infinito. Las más importantes, la asíntota horizontal, la oblicua y la rama parabólica. Análogamente sería lo mismo para x igual a menos infinito. Vamos a ver a continuación en qué casos aparece cada una de estas ramas. Asíntota horizontal. Si el límite cuando x tiende a infinito de la función es igual a un número L, entonces la recta y igual a L es una asíntota horizontal. Sería similar para x igual a menos infinito. Además, es importante conocer la posición de la curva respecto de la asíntota. Se consigue estudiando el signo de f de x menos el límite para valores grandes de x. Por ejemplo, x igual a 1 partido raíz de x menos 2 tiene una asíntota igual a 0, porque el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a 0.
como f de x es mayor que 0, la curva queda por encima de la recta y igual a 0. Así todas oblicuas. Si el límite cuando x tiende a infinito de la función me da más o menos infinito y el límite de cuando x tiende a infinito de la función partido por x me da un número distinto de 0, entonces el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos a por x es igual a b y la recta y igual a x más b es una asíntota oblicua. Las parabólicas. Si el límite cuando x tiende a infinito de la función es el más menos infinito y la curva no tiene asíntota oblicua, entonces presenta una rama parabólica. Y hay dos tipos. En tipo 1, el crecimiento es cada vez más rápido, la curva crece o decrece cada vez más deprisa. Este tipo son las ramas parabólicas de las funciones polinómicas y las exponenciales. Y en las de tipo 2, el crecimiento es cada vez más lento, pero decrece cada vez más despacio. De este tipo son las funciones radicales y logarítmicas. Ramas infinitas de las funciones racionales. Vamos a ver las asíntotas verticales y las ramas en el infinito de estas funciones. Ramas infinitas de las funciones racionales. Para hacer este estudio suponemos que la función y igual a p de x partido por q de x está simplificada. Es decir, que tanto p de x y q de x no tienen raíces comunes. Las asíntotas verticales. Las raíces de q de x, el denominador, son asíntotas verticales. La asíntota horizontal. Si el grado de p de x del numerador es menor o igual que el del numerador, se obtiene hallando el límite cuando x tiende a infinito de p de x partido por q de x me da un número. Y igual a L tanto más infinito como más menos infinito. La oblicua existe si el grado entre p de x menos el de q de x es 1. Para hallarla se efectúa el cociente y se obtiene el resultado p de x partido por q de x igual a x más b más r de x más q de x partido q de x, y la recta igual a x más b sería la asíntota oblicua, tanto más infinito como menos infinito. Y las ramas parabólicas existen si la diferencia entre el grado de p de x y q de x es mayor o igual que 2. Hay una para más menos infinito y otra para más infinito. Ramas infinitas de las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Vamos a ver trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, como acabo de decir. Las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, seno de x, coseno de x, tangente de x, son periódicas y no tienen límite ni en el infinito ni en el infinito, cuando x tiende a infinito ni cuando x tiende a menos infinito. Por lo tanto, carecen de ramas infinitas en más infinito y en menos infinito. Sin embargo, la función y igual a tangente de x sí que tiene asíntotas verticales, que son las rectas de x igual a pi medios más k pi, donde k es un número entero. Son asíntotas de la función igual a tangente de x, como veis ahí en la imagen. Las exponenciales tienen una asíntota horizontal y una rama parabólica de crecimiento cada vez más rápido. Si a es mayor que 1, el eje x es asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito, ya que el límite cuando x tiende a menos infinito de ax es igual a 0. Y tiene una rama parabólica cuando x tiende a infinito, ya que el límite cuando x tiende a infinito de a elevado a x es más infinito. No tiene asíntotas verticales porque es continuo en todo orden. Si a está entre 0 y 1, el eje x es la asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito, ya que el límite cuando x tiende a más infinito es 0, y tiene una rama parabólica cuando x tiende a menos infinito, ya que el límite cuando x tiende a menos infinito de a elevado a x es más infinito. Y no tiene asíntotas verticales porque es continua en todo R. Funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas, si el logaritmo en base a de x con a mayor que 1, solo estarán definidas entre 0 e infinito. El eje y es una asíntota vertical a la que la curva se aproxima por la derecha, ya que el logaritmo de 0 por la derecha en base a es 0.
Cuando x tiende a infinito, tiene una rama parabólica de crecimiento cada vez más lento. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido y si os ha gustado, por favor, darle un like. Gracias.